Comenzamos la actualidad. Buenas tardes, Laura Cabero. Buenas tardes, Javier Ronda. Buenas tardes. Les tenemos que informar de que en la madrugada del pasado domingo 2 mujeres fueron atropelladas. Estamos viendo imágenes del lugar. De resultas de este atropello fallecieron en el acto. Esto se produjo, lo realizó un conductor que iba ebrio, que iba borracho y que además en ese momento tenía retirado el carné, no podía conducir. ¿La última hora de este caso? Pues sabemos, Juan, que el juez que instruye este caso ha decretado prisión incondicional y sin fianza para el responsable de este atropello mortal que ocurría en la zona de la Torre del Oro. Las 2 chicas tenían 26 y 30 años y habían estado durante todo el sábado disfrutando de la Semana Santa, y todo ocurría cuando intentaban coger un metro para volver a su casa. Para que se hagan una idea de la velocidad a la que iba el vehículo y de lo brutal de ese impacto, les diremos que después de ese golpe los cuerpos de las chicas fueron desplazados más de 40 metros desde donde había sido ese impacto. Esta historia tiene muchos más detalles y nosotros estamos en directo en esa zona en la que ocurrió todo, además con testigos. Ahí está nuestra compañera Mercedes Núñez. Muy buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes, Laura. Mercedes, además hemos sabido que parece ser que este hombre, el responsable del atropello, después de que esto ocurriera, intentó darse a la fuga. Sabemos que lo detuvieron. ¿Quién lo detuvo? ¿Cómo fue? Ahora, nosotros nos encontramos antes que nada justo en ese paso de peatones donde ocurrieron los hechos. El conductor, según ha contado uno de los empleados de uno de los bares de esta zona, del Paseo de Colón, pasó de largo, el vehículo pasó de largo, intentó darse a la fuga, pero aproximadamente a la altura de la Maestranza fue acorralado por un taxista. En ese momento, efectivos de la policía detuvieron tanto al copiloto como al piloto. En ese mismo momento fue. También tenemos que decir que según las primeras investigaciones policiales confirma que sí, que se intentaron dar a la fuga, porque han podido comprobar, según esta primera investigación, que no hay ninguna señal en el suelo de frenado. Mercedes, se dice que el conductor, Juan. Buenas tardes, iba con una tasa de alcoholemia en sangre elevada, una cantidad de... Pero además que incluso, yo no sé si se sabía ya, si es el rumor, si se ha confirmado, que se presume que podía haber tomado otro tipo de sustancias. También tenemos que añadir otra información importante, que es que el permiso de conducir en ese momento lo tenía retirado, y que además de esa tasa de alcoholemia que tú dices, con un dato de un 0,57, casi podemos decir por encima del doble del mínimo establecido, 0,25. Además también le hicieron una prueba de sangre porque presentó síntomas en ese momento, al parecer, de haber consumido algún tipo de sustancias. Ya. De todas formas, Juan, si te parece, tenemos aquí al dueño de uno de los bares muy cercanos, exactamente, y me gustaría que él nos contara. Tu empleada prácticamente lo vivió todo. Poli, cuéntanos, ¿qué te ha dicho ella? ¿Qué vio? Ella estaba cerca de la puerta y escuchó el golpe y unos chillidos, entonces se asomó junto con unos clientes que se encontraban allí en aquel momento, y lo que vieron fueron 2 personas tiradas en el suelo y un coche que se alejaba a gran velocidad. Y salieron corriendo los 3 y cuando llegaron intentaron de ayudar, pero se dieron cuenta que las personas estaban en ese momento prácticamente muertas. Pero además, Juan, hemos tenido la oportunidad a lo largo de la mañana de hablar con otras personas que estuvieron aquí cuando ocurrieron los hechos. Se llama Rafael y de esta forma relata lo ocurrido. Empezamos a escuchar unos griteríos desde aquí, desde esta zona de la Torre del Oro, y mi compañero me dijo que había una reyerta entre un hombre y una mujer, no sabíamos si era una pelea, salimos corriendo y nos encontramos una imagen que era un hombre sosteniendo a una mujer, nos dimos cuenta que en ningún momento le estaba agrediendo, y al levantar la cabeza nos encontramos un espectáculo en medio de la carretera increíble, las 2 mujeres y los bolsos de las mujeres desparramados por medio de la carretera, en fin. Salimos corriendo, empezamos a parar tráfico porque llegamos rápido que no había ni sentido contrario, empezó a andar, entonces los paramos, un taxi creo que llamó a la ambulancia, nos volvimos atrás, volvimos a parar tráfico por el otro sentido, dejamos un carril para pasar porque es que era un colapso ya de coche en un momento, y la policía estaba aquí en Puerta Jerez, en un momento se la avisó, llegaron rápidamente y al poco tiempo empezaron a llegar despliegues de 061, casi 4 o 5 ambulancias, y policía, esto fue increíble. Este conductor es acorralado por ese taxista, le impide que continúe calle abajo y llega la policía.
¿Sabemos qué es lo que declara este hombre en ese momento? ¿Qué alega? ¿Qué dice? ¿Cómo describe el suceso? Juan, el conductor dice que él en ese momento no vio absolutamente nada, tampoco el copiloto, que ahora diremos también qué alega el copiloto. Él dice que no vio nada, que cuando sintieron el golpe fue entonces cuando se pararon al lado derecho de la calzada y que fue un testigo el que se acercó para informarle de que acababan de atropellar a dos mujeres. Alegan también que ellas cruzaban por un sitio indebido. ¿Es esto correcto? Eso es precisamente lo que alegaban tanto el conductor como el copiloto, que ellos vieron primero en un primer momento el semáforo en ámbar y después ellos se creyeron que el semáforo verde era el de ellos y no el de los peatones. También tenemos que decir que el copiloto ha alegado que él tampoco vio absolutamente nada porque padece de retinosis bacteriana y que por la noche pierde el 70% de la visión, por lo tanto tampoco se percató de nada. Pero Juan, tenemos que decir que justo en ese momento las dos víctimas, las dos mujeres de 26 y 30 años iban acompañada de otros amigos, una de ellas por el novio, que precisamente además se iba a casar el próximo mes de septiembre. Poli, todo el mundo se preguntará en ese momento cómo vivieron las personas que estaban aquí con ellos, qué te han contado. Pues lo pasaron una tragedia fatal. Y la otra chica, la que está viva, pues por un ataque de ansiedad, tirada tumbada en el suelo, estaba todo el mundo, la sangre por todos lados, lo pasaron todo muy mal. Pero Juan Rafael, la persona que anteriormente hemos tenido la oportunidad de escuchar, como estuvo aquí en ese momento, también relata de esta forma cómo vio a los amigos y familiares de las dos víctimas. La chica estaba fatal, la chica estaba gritando y a la vez se estaba desmayando, estábamos con ella, hombre, ya con las otras dos amigas no pudimos hacer nada, pero es que ella estaba entrando en un show tremendo y avisamos a uno de los policías para que pidiera una ambulancia porque es que estaba ya entrando casi en desmayo. Y fue muy duro por la noche, eso de llegar a casa y acostarte no fue ya tan fácil, se veía esa imagen y todavía está en la cabeza y nos cuesta, sobre todo a mi compañera y a mí. Yo lo siento mucho a la familia, le doy mi pésame porque no, sinceramente he salido en la tele, pero sin embargo no podía hablar con ellos y sin más, lo siento mucho. Yo no sé si conocemos los resultados de la autopsia que se le han practicado ya a las víctimas, a las dos mujeres que fallecieron. Mercedes. Juan, sabemos que la joven madrileña ha sido trasladada ya a su tierra, a Madrid, donde en las próximas horas se va a celebrar el entierro, mientras que la joven sevillana permanece aún en el tanatorio. Esos son los datos que tenemos también a esta hora de la tarde. ¿Quiénes eran estas dos mujeres? ¿Se sabe algún dato más? Tenemos más datos, eran dos jóvenes, Almudena y también Patricia, de 26 y 30 años, que habían venido aquí a pasar las vacaciones de Semana Santa, porque precisamente una de las víctimas era de Mairena y estaba aquí tranquilamente y había invitado a su amiga de Madrid, con la que trabajaba como teleoperadora, para mostrarle cómo era la Semana Santa junto con otros amigos. Muchas gracias, Mercedes, por este directo. Buenas tardes. Javier, lo primero que ha dicho todo el mundo, ya verás cómo este se va de rositas, será con buenos abogados, alegará, pero yo no sé qué puede alegar un hombre que tiene retirado el carné, que en ese momento se ha comprobado que casi duplica la tasa de alcohol en sangre, de la permitida. ¿A qué puede ser condenado este hombre si es que lo va a ser? Porque hay gente que piensa que va a salir casi como entre. Bueno, vaya por delante que conducir de forma temeraria, que incluso un coche muchas veces, como se puede comprobar, puede convertirse en un arma de matar, ¿no? Y en estos casos se ha comprobado que hay personas que están cumpliendo ya prisión. Bien, la Fiscalía, en principio, está diciendo que hay dos posibles delitos de homicidio por imprudencia: conducir sin carnet, porque lo tenía retirado hasta finales de este mes de abril por un periodo de 6 meses, es decir, que se había sacado el carnet, pero ahora mismo no lo poseía, por lo tanto no podía conducir. Igualmente, el conducir bajo el alcohol, y la tasa es el doble, algo más del doble de lo permitido, también es otro delito, y también esa posible omisión del deber de socorro. Todos estos delitos posibles, si se suma y si se comprueban al final, podrían hablarnos de hasta unos 8 o 9 años de prisión. Hay que recordar que hay personas, algunas de ellas muy conocidas, que han estado en la cárcel por algún delito relacionado contra el tráfico. Y hablamos de la omisión del deber de socorro, porque a veces esto puede ser incluso un incidente sin haber bebido, sin que tenga el conductor culpa, pero si se va,
Si se comprueba que se ha dado a la fuga, ¿cómo le afecta esto en la condena? Evidentemente, el delito de la omisión del deber, es decir, lo que antes se conocía como denegar el auxilio, aunque hay otras personas, esto siempre es muy controvertido, si alguien, y había muchas personas que estaban por allí, pero es curioso, y esto es un dato importante, el taxista famoso ya no aparece. En estos momentos la policía local de Sevilla lo está buscando, pero tampoco hay un testigo directo que haya visto lo que es el accidente. Hay personas que andaban por allí, estos camareros, y a eso se está buscando. ¿Y la omisión del deber cómo afecta? Pues con un grado más en la condena. Es un delito más que puede llevar hasta los 2, 3 años más de prisión cuando alguien huye del lugar. El que no solo ve un accidente de tráfico o participa en él, sino si nosotros vamos por la carretera y vemos que alguien ha sufrido otro tipo de percance y no avisamos, eso es un delito. Tenemos el deber y la obligación de avisar y de prestar auxilio a esa persona, sea un accidente o haya más personas alrededor, y más si eres el conductor de un vehículo. Evidentemente, todo esto habrá que investigarlo, faltan los testigos, se están comprobando las cámaras de seguridad de un sitio tan céntrico como es la Torre del Oro de Sevilla, el Paseo de Colón, y también esos testigos que puedan aportar. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿por dónde bajaron estas chicas? Si por la zona de la acera o bien, como dice el acusado, por la zona de la calzada. ¿Y el semáforo en qué color estaba? Todo esto habrá que depurarlo y comprobarlo en las próximas fechas y saber qué ha pasado. De momento el acusado está en la cárcel, en prisión preventiva, que es el conductor del coche.